Bienvenidos al segundo capítulo de Tu Espacio de Salud Abedian. Como sabéis, hemos abierto un lugar donde dar respuesta a todas las preguntas que nos vamos haciendo en torno a la menopausia y su impacto en la vida de la mujer. Este impacto no es solo a nivel fisiológico, sino que afecta también a ámbitos como el profesional, el personal, el familiar y el individual, con lo cual volvemos a tener aquí a nuestro querido director médico, el doctor Diego Javits, que además de una gran aportación que hace tanto a Bedian como a Alfa, es oncólogo, es ginecólogo y doctor en medicina. Diego, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Elena. Bueno, la semana pasada pudimos tratar bastante en profundidad el tema menopausia y dentro de las cosas que hablamos fue justamente esa tendencia a aumentar de peso con una facilidad que anteriormente no existía. Así que es importante que hoy aprovechemos a tomar justamente el tema de aumento de peso y sus consecuencias. Recuérdanos qué es lo que producía el aumento de peso al llegar a la menopausia. Bien, justamente, digamos, un cuerpo acostumbrado a los estrógenos y a todos los efectos metabólicos y hormonales que tienen los estrógenos, al disminuir en su presencia, eh, se genera cambios en el metabolismo que facilitan el incremento de peso, la posibilidad de que reaccionemos de forma disminuida a la insulina, lo que se llama como resistencia a la insulina, y que genera que nuestro metabolismo de los carbohidratos, de los azúcares, deje de hacerse como anteriormente se hacía. Esto nos pone en riesgo de ¿qué? Nos pone en riesgo justamente de aumentar de peso. El aumento de peso a su vez no genera resistencia a la insulina, con lo cual se transforma en un círculo negativo. Y esa resistencia a la insulina va a generar que tengamos más hambre por carbohidratos, tengamos menos saciedad, tengamos como una tormenta, un deseo de comer carbohidratos y generen distintos riesgos en nuestra salud, como vamos a aprovechar a conversar hoy. Muy bien, pues vamos a empezar entonces. Excelente, vamos Venga, adelante. vale, Diego, pues empecemos por lo básico, porque está claro que todos queremos tener nuestro peso a raya desde un punto de vista estético para sentirnos bien, pero ¿qué implicaciones tiene el control de peso o el sobrepeso o esos kilos de más en una situación clínico-médica? Bien. Ese es realmente un punto trascendental, Elena, porque históricamente eh, no le dimos más importancia al tejido adiposo, a la grasa de nuestro cuerpo, más allá del aspecto, digamos, estético, o interpretarlo como una reserva de energía, como una mochila de energía que tenemos en nuestro cuerpo y que nos permite afrontar alguna situación. De hecho, mucho tiempo se decía en los niños, el niño gordito es sano. Total. Eso ha sido en la historia un gran error. Y realmente hoy conocemos que ese tejido adiposo tiene muchas más funciones y de hecho cuando se acumula en exceso y especialmente alrededor del abdomen o la grasa en los órganos, la grasa visceral, tiene un efecto bastante nocivo y de hecho llega a ser tóxico. ¿Tóxico en qué sentido? Tóxico en el sentido de que esa grasa tiene la capacidad de sintetizar sustancias, son sustancias químicas, son hormonas que generan una cascada de eventos en nuestro metabolismo que como consecuencia general podemos decir que genera una situación de inflamación en nuestro cuerpo. No debería haber inflamación de forma constante y esta acción tóxica genera que tengamos nuestro cuerpo en un grado de inflamación crónica, que llamamos crónica de bajo grado, que obviamente tiene consecuencias porque no es una situación normal. ¿Y podrías relacionarme o esto estaría relacionado con la resistencia a la insulina de la que tanto se habla últimamente? Absolutamente. Esta situación de inflamación, estos mediadores hacen que nuestro cuerpo reaccione a nuestra hormona, podemos hablarlo más adelante de la importancia de la hormona de la insulina, reaccione de una forma diferente, de una forma anormal, en la cual necesitamos más de esta hormona para que logre su efecto. Entonces sí existe una muy importante relación entre el sobrepeso, la inflamación de bajo grado y la resistencia a la insulina.
Así que cuando los médicos insistís tanto en el normopeso, en el control del peso y en llegar a unos estados de grasas y de lípidos en el cuerpo, no es solo porque muchos médicos, como se dice popularmente, tengan gordofobia, sino que se están preocupando por la salud a unos niveles que hasta ahora no se tenían tan en cuenta. Absolutamente, hay una fuerte relación entre cuánto pesamos o cuánto sobrepeso tenemos y cuánto impacta en nuestra salud. Fenomenal, Diego. Has hablado antes del exceso de grasa acumulada y yo te quería preguntar, ¿tiene este exceso de grasa acumulada relación con problemas con otros órganos y con las arterias? Absolutamente. Em, ¿Estamos hablando aquí de riesgo cardiovascular? ¿Eso es lo que se llama riesgo cardiovascular? Exactamente. El sobrepeso junto con la inflamación de bajo grado, junto con la resistencia a la insulina, impactan en la totalidad de nuestro cuerpo y donde tal vez mayor impacto pueden llegar a tener es justamente en el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque todas nuestras arterias tienen una función no solo de transportar la sangre, sino que justamente su parte más interna, que se llama el endotelio, tiene muchísimas funciones en que se relaje la arteria, en que se contraiga la arteria en los momentos que debe hacerlo. Y que no lo haga aumenta nuestras posibilidades de sufrir enfermedades que tienen relación con el corazón, como el infarto, con los vasos, como el ictus, el accidente cerebrovascular, que están fuertemente vinculados con la resistencia a la insulina. Entonces, el riesgo cardiovascular, ¿cómo lo podrías definir? Y el riesgo justamente esa probabilidad que tenemos de sufrir una situación grave, como infarto, como ictus o accidente cerebrovascular, debido a los factores de riesgo que tenemos en nuestra salud. Vale. Hay factores de riesgo que yo creo que ya casi todos conocemos y hay otros más sutiles. Cuéntanos los dos bloques en los que dividimos un poco esos factores en los que, bueno, pues todo el mundo digamos que sabe lo que es el colesterol, pero recuérdanoslo un poco con tus palabras. Bien, justamente hay factores que son muy conocidos, que es lo que la gente comúnmente habla. El típico es el colesterol, el más común. Tal vez no se habla tanto de los triglicéridos, pero digamos van de la mano. Y el otro es la hipertensión arterial. Tener la presión arterial alta es el clásico, digamos, de los factores de riesgo más conocidos. Algunos pueden sumar cuestiones dietéticas que están vinculadas, digamos, comer con sal da hipertensión, sí, es un factor de riesgo para hipertensión, entonces son los más comunes. ¿Qué son el colesterol y los triglicéridos? Bueno, básicamente son los lípidos que son necesarios en nuestra sangre porque son parte absolutamente necesaria de nuestro metabolismo y de nuestras células, de nuestras membranas, pero que tienen diferentes tipos. Por ejemplo, el colesterol, siempre hablamos de colesterol bueno, malo, muy malo, y la proporción que tienen en nuestra sangre hacen que tengamos más posibilidades, más riesgo de tener problemas de salud que otros. Esos son los más conocidos e históricamente de los que nos hemos tratado de cuidar. Exacto. Pero en los últimos años han surgido otra serie de factores o se han dado a conocer, digamos, entre la población y cuáles serían esos factores. Bueno, a medida que avanzamos en el conocimiento, hemos descubierto algunos factores diferentes. Tal vez el más importante es la homocisteína. La homocisteína es un aminoácido que cuando está en concentraciones demasiado elevadas genera nuevamente problemas en esos vasos, en ese endotelio, y nos genera la posibilidad de que tengamos lo que se llama disfunción endotelial, que los vasos pasen a funcionar de un modo que no es el adecuado y nos aumenten el riesgo de que tengamos problemas nuevamente a nivel del corazón, como infarto, a nivel cerebral. Y básicamente es lo que nos confiere, digamos que vamos sumando, podemos decirle papeletas, digamos, o números de la lotería. Si tenemos más números, tenemos más riesgo de ganarlo. Nada más que en este caso es un riesgo, digamos, el ganarlo sería lo malo, ¿no? Entonces la sumatoria de los factores de riesgo son los que nos dan la probabilidad de enfermar. Vale, hablamos también entonces de otro de los factores también que se han empezado a hablar hace
poco, digamos, entre la población de la resistencia a la insulina como un factor más útil o menos conocido hasta ahora, ¿verdad? Absolutamente. La resistencia a la insulina, nuevamente recordemos de qué se trata. La insulina debería mantener nuestros niveles de azúcar en rangos ideales, adecuados, y esa es su función, permitir que el azúcar pase de los vasos sanguíneos a las células y sea nuestra energía. ¿Y qué pasa si el azúcar se queda por la sangre y no pasa a las células? Bien, justamente ese es el problema cuando nuestro cuerpo no reconoce la acción que genera la insulina. Digamos, la insulina es un mensaje de dejen entrar el azúcar en las células, y a medida que no escuchamos ese mensaje, necesitamos que el mensaje sea más alto, que la insulina grite, dejen entrar el azúcar en Que las esa células. sería la diabetes. Claro, el generamos... extremo sería exactamente la diabetes. Hay estos pasos previos en los cuales uno puede intervenir y evitarlo, pero el más conocido es justamente la resistencia a la insulina, donde necesitamos para lograr el mismo efecto más hormona. Si esto se perpetúa en el tiempo, el páncreas, que es el órgano que genera la insulina, se va cansando y va a llegar un momento en que no va a poder producir todo lo que necesitamos. Y eso es lo que termina en diabetes. ¿Y el azúcar en sangre qué riesgos tiene a nivel fisiológico? Bien, eso es un punto importantísimo porque el azúcar en sangre, cuanto más alta esté y más tiempo esté alta, lo que hace es unirse a nuestras proteínas, y al unirse a esas proteínas les va quitando funcionalidad. Entonces, el ejemplo clásico es la diabetes. Esas proteínas van dañando los tejidos. Nosotros les llamamos tejidos blancos, los tejidos que son más susceptibles al daño por el azúcar, que son, por ejemplo, el ojo, que es, por ejemplo, el riñón, el corazón. Entonces, van produciendo daño en esos tejidos que van a ir perdiendo función. Por ejemplo, vamos a ver menos, el riñón va a filtrar menos, va a perder su función, el corazón también. Y el cerebro. Y el Es cerebro. uno de los Absolutamente, factores asociados ahora mismo con el famoso deterioro cognitivo. Exactamente. El azúcar en sangre. Absolutamente. Muy bien, pues entonces todos estos factores son los que, digamos, aumentan el riesgo cardiovascular y, como decíamos antes en un muy buen ejemplo que ha puesto el doctor, cada factor es una papeleta. Aquí es lo contrario a la vida real, cuantas menos papeletas, mejor. Para tu salud. Vale, Diego, hemos hablado del riesgo cardiovascular. Relacióname todos esos factores sueltos con el síndrome metabólico. ¿Es sinónimo de riesgo cardiovascular? ¿Tiene que ver? ¿Por qué los cardiólogos, los endocrinos, los médicos de medicina general están hablando ahora de síndrome metabólico? Bien. Síndrome metabólico no es una enfermedad en sí misma, es lo primero que uno tiene que entender. Es justamente la conjunción de factores de riesgo que pueden hacer que enfermemos, pero no es una sola enfermedad en sí misma. Digamos, vendrían a ser cosas que se conjugan para generar una tormenta. Como los factores de riesgo, digamos, cardiovasculares. Exactamente, cuando sumamos el sobrepeso, la resistencia a la insulina. No hemos hablado del estrés, pero podemos hacerlo posteriormente. Son todas cosas que se suman para generar una situación de tormenta en nuestro cuerpo. Vale. ¿Cómo sabe una persona normal que nos esté escuchando, cómo sabe si tiene síndrome metabólico? Bien. Nosotros, para hacer el diagnóstico, es un diagnóstico clínico, utilizamos criterios. Habitualmente la persona que tiene obesidad, que tiene triglicéridos altos, colesterol alto, especialmente el colesterol malo, lo habíamos mencionado, la presión arterial alta, hipertensión arterial, y glucosas elevadas, consecuencia de la resistencia a la insulina, Claro. Es la persona que consideramos que está en esa categoría de síndrome metabólico. Digamos que reúne ciertos factores de riesgo cardiovascular que son los que hacen la tormenta perfecta para que tu cuerpo produzca un evento cardiovascular y con consecuencias graves, ¿no? Exactamente. Y si tuviéramos que en esa tormenta perfecta decir, bueno, ¿y cuál es el elemento tal vez más importante, más trascendental
nuevamente volvemos a caer en la resistencia a la insulina. Ese es el factor común donde, bueno, termina la obesidad, las diferentes cosas. La resistencia a la insulina es acá la llave que está permitiendo empezar a andar este camino de no salud. Muy bien. Vale, pues bloque 4, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo? Bien. Voy a marcar esto un poco más. Ok. Bien. Vale. Ahí le voy a agregar el pilar emocional que no lo pusimos, pero El así estrés, lo volvemos ¿no? a mencionar. Sí. Vale, genial, genial. Sí, sí. Vale. Bueno, Diego, pues después de tener lo que es el riesgo cardiovascular, yo creo que muy pocos nos libramos. Entonces, ¿qué podemos decir ahora para animar y, bueno, pues infundir un poco de ánimo a quienes nos están escuchando, ¿no? Sí, Que sí, vamos todos porque de aquí a urgencias casi. Tenemos 4 o 5 realmente, factores. cuando uno dice, uy, Los cumplo resistencia a la todos. insulina, claro, estoy grave, no. Generalmente no estamos graves, pero sí nos debe generar o motivarnos a empezar a hacernos cargo de la situación, ¿no? Afortunadamente el síndrome metabólico es reversible y creo que lo más importante es saber que nuestro modo de vida, nuestros hábitos son los que nos llevan a tener los factores de riesgo o no, y obviamente podemos hacernos cargo de ellos. Lo que pasa es que es complicado porque al final el estrés lo tenemos todos, las comidas en el trabajo o por trabajo las tenemos todos, la falta de ejercicio, el sedentarismo lo tenemos totalmente imbuido y por mucho que intentemos introducir hábitos saludables es complicado, ¿no? Es complicado al final decir, bueno, quiero decir que la teoría la tenemos todos muy claro, pero a la hora de la verdad los días pasan y se nos olvida o nos cuesta introducir los hábitos. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, creo que lo primero es tener absolutamente claro cuáles son los aspectos de nuestra vida donde tenemos que hacer más énfasis para disminuir factores de riesgo. Y el primero es la alimentación. Creo que en nuestra entrevista anterior habíamos hablado de que somos lo que comemos en cierto modo y que realmente es así. Entonces, lo primero es saber que lo que comemos se va a traducir en cómo está nuestra glucemia, el azúcar en sangre, cómo van a estar nuestros lípidos, cómo va a estar también el componente inflamatorio, porque nuestra alimentación tiene mucho que ver con la inflamación. Los alimentos procesados, ultraprocesados, está clarísimo que influyen de forma importante en la inflamación que puede haber en nuestro cuerpo. Así que el primer punto es qué comemos. La nutrición es el primer paso en el cual tenemos que tener cuidado. El segundo paso es la actividad física. ¿Por qué la actividad física? Además de todos los beneficios que genera, como estamos hablando puntualmente de la resistencia a la insulina, tenemos que saber que nuestros músculos son básicamente el gran consumidor de la glucosa que tenemos, ¿sí? Entonces, comemos, nuestra azúcar en sangre, nuestra glucemia aumenta y va a estar alta hasta que lo consumamos o hasta que la insulina pueda hacer que ingrese a las células. Entonces, ¿qué podemos hacer a favor? Y gastarlo, justamente. Nuestros músculos son los encargados de gastar la glucosa. Lo pueden hacer en reposo, con lo cual es importante mantener una buena masa muscular. La actividad física y de fuerza, incluso resistencia, es muy importante. Y la otra forma es hacer actividad física, ejercicio, o sea, aumentar nuestra actividad para tener más consumo de glucosa. ¿Eso qué va a hacer? Va a disminuir las posibilidades de que tengamos resistencia a la insulina. O sea que lo de dar un paseo después de comer no es un mito, es No, bueno no, para que baje absolutamente. la glucosa en sangre, ¿no? Y ¿Sí? vaya favoreciendo, digamos, como su traspaso a las células de los músculos. Absolutamente, absolutamente. Y el tercer pilar que no debemos olvidar nunca es lo emocional. Mencionabas el estrés al que estamos sometidos, lo cotidiano, y o sea, eso obviamente nos impacta.
nos impacta de forma importante, eleva nuestro cortisol, genera nuevamente una situación de estrés, de inflamación, de preparación para la reacción, que es la hormona del cortisol, y todo esto genera nuevamente esa tormenta perfecta donde nuestra salud se va a ir deteriorando porque no tenemos los hábitos adecuados para preservarla. Además de todo esto que dices, que es obviamente importantísimo y vital, ¿podríamos acompañar con algún tipo de complemento o podríamos hacer algo para mejorar nuestra alimentación? Bueno, en ese aspecto la ciencia nutricional ha avanzado muchísimo, sobre todo en los últimos años, donde tenemos un conocimiento más profundo de lo que podemos ofrecer desde la nutrición, lo que podemos ofrecer desde los suplementos y lograr ese, digamos, empujón desde lo biológico que muchas veces necesitamos porque tal vez ya hacemos actividad física o ya tratamos de cuidarnos en nuestra nutrición, pero no es suficiente. Entonces, justamente ante esa situación de no es suficiente es donde los suplementos nutricionales pueden ofrecer ese plus que necesitamos para arrancar. Y romper ese círculo vicioso de estoy enredada en una mala alimentación, no hago deporte, duermo mal, estoy estresada, con lo cual muchas veces introducir un elemento de choque como puede ser un suplemento puede ayudar a romper ese círculo y empezar de nuevo. Es lo que nosotros desde Abedian le contamos muchas veces a nuestros pacientes. No somos la solución, digamos, definitiva, pero somos ese bastón que te ayuda a empezar de nuevo, ¿no? Perfecto, Diego. Entonces, vamos a hablar de soluciones concretas, porque en Abedian hemos desarrollado una estrategia para, digamos, afrontar y convertirnos en esa ayuda que pueda romper ese círculo vicioso del que hablábamos antes, ¿no? Hemos diseñado, con tu ayuda, por supuesto, hemos diseñado ABBlock y Glycolip Balance, dos complementos que ayudan, digamos, en todos estos factores que venimos hablando todo este tiempo. Cuéntanos un poco qué es lo que hace cada uno y cuál, digamos, serían su manera de ayudar y de aportar salud. Muy bien. Eh, con ABBlock y con Glycolip Balance lo que hemos buscado es justamente dos productos que actúen en sinergia con un concepto de defensa y de ataque. Es un concepto dual. Defendernos de qué? Defendernos de cuando tenemos justamente esa ingesta de calorías o de grasas que tal vez es excesiva o no es el momento adecuado o a pesar de ello tenemos hambre, es el papel de ABBlock. ABBlock tiene la capacidad de bloquear el ingreso de carbohidratos complejos de almidones y que limite su absorción a nuestro cuerpo. Lo mismo con las grasas, limita la absorción de la grasa de la dieta a nuestro cuerpo y adicionalmente nos genera sensación de saciedad. Con lo cual nos está defendiendo de una ingesta calórica excesiva, aun cuando realicemos una ingesta que tal vez no corresponda con lo que necesitamos. Va a limitarlo, nos va a defender de ese ingreso de calorías a nuestro cuerpo. De hecho, los estudios, porque hemos desarrollado este complemento en base a los estudios clínicos que evidencian lo que estamos diciendo. No nos lo inventamos nosotros cuando decimos que tanto el chitosan como la faseolamina tienen la capacidad de esta absorción. Los estudios hablan de una absorción hasta en un 30-40% de esas grasas que ingerimos. Es así, digamos, creo que nuestro objetivo de generar formulaciones basadas en la ciencia y basadas en la ciencia dura nos da justamente esta seguridad, ¿no? Tenemos incluso también los conceptos de la Agencia Regulatoria Europea en Seguridad Alimentaria que nos dice qué hacen los ingredientes de nuestros productos y tanto la faseolamina como el chitosan han demostrado esa capacidad de defendernos de la incorporación de grasas y de carbohidratos y adicionalmente esta generación de saciedad que es tan importante. Pero no solo se quedan en eso, sino que han demostrado, por ejemplo, disminuir los triglicéridos. Entonces, tenemos una acción que no es simplemente limitar calorías que ingresan, sino generarnos
de una forma indirecta una protección cardiovascular. Al tener menores niveles de triglicéridos, nuestro sistema cardiovascular está protegido. Entonces, realmente es un concepto de defensa bastante integral que tiene que formar parte de una estrategia, y esa otra parte de la estrategia es el ataque. El ataque, estamos hablando de Glycolipid Balance, donde pasamos a hablar de la parte metabólica. Bueno, eso que no bloqueamos, que se incorporó y que es lógico que incorporemos energía a nuestro cuerpo, ¿cómo podemos hacer para que el metabolismo sea lo más adecuado posible? Porque vimos todos los factores que pueden alterar nuestro metabolismo y hacer que tengamos resistencia a la insulina y todo lo que hemos comentado. Y justamente tenemos la posibilidad de que un suplemento nutricional nos ayude a volver a poner en orden ese metabolismo y nos recuperemos de la resistencia a la insulina, que volvamos a tener niveles más adecuados de glucosa y adecuados en el tiempo. Y ese es el concepto integral de AB-Block Glycolipid Balance. Bien, Diego, entonces recapitulamos sobre AB-Block, que es un producto que con solo 3 ingredientes consigue inhibir, digamos, toda la digestión de grasas e hidratos gracias a sus ingredientes de faseolamina y de chitosan. Cuéntame ahora sobre Glycolip. Bien, con Glycolip estamos hablando de esta fase de ataque donde buscamos mejorar o restablecer el metabolismo, especialmente el metabolismo vinculado a los carbohidratos, a la glucemia. Y tenemos varios ingredientes que realmente son muy interesantes. El primero del que quisiera hablar es de la berberina. La berberina, especialmente la berberina fitosomada, que la utilizamos en nuestro producto, logra una muy buena absorción y tiene una gran ventaja. Logra revertir la resistencia a la insulina de una forma muy importante. De hecho, se plantea que es, digamos, una acción similar a de los fármacos más utilizados para revertir la resistencia a la insulina, con lo cual tiene un impacto realmente muy importante. Lo segundo es que tenemos un ingrediente patentado también que se llama Morosil, que hace una gestión de cómo nuestro tejido adiposo funciona y evita justamente ese depósito en las zonas más peligrosas. Lo mencionamos al hablar del síndrome metabólico, que la grasa visceral y la grasa abdominal es la que más riesgo cardiovascular genera. Y Morosil ha demostrado disminuir el depósito de la grasa justamente en estas zonas, con lo cual es un aporte importante para la reducción del riesgo cardiovascular. Lo otro es que incluimos cromo. Cromo se ha demostrado que es un punto clave para la acción de la hormona insulina a nivel de tejido celular. Y adicionalmente contamos también con vitaminas del grupo B, pero vitaminas en su forma activa, que justamente lo que logran es disminuir los niveles de homocisteína. Hace un rato hablábamos que la homocisteína es un aminoácido que cuando tiene niveles elevados en sangre nos genera un riesgo a nivel de los vasos sanguíneos. Y la vitamina, todas las vitaminas del grupo B han demostrado que pueden disminuir los niveles, la hiperhomocisteinemia, la pueden disminuir disminuyendo ese riesgo ese factor de riesgo cardiovascular. Con lo cual tenemos un producto que tiene un diseño muy balanceado sobre los diferentes factores que influyen sobre resistencia a la insulina, riesgo cardiovascular. Bien, otro punto realmente importante en Glycolip es la presencia de astaxantina. La astaxantina es una de las sustancias antioxidantes más potentes que se conocen y, como hemos hablado, dentro del síndrome metabólico y dentro de la resistencia a la insulina, toda la inflamación y oxidación representan un mecanismo muy importante, con lo cual poder reducir ese estrés oxidativo es trascendental dentro de una estrategia integral. Con lo cual, astaxantina dentro del producto Glycolipid Balance realmente tiene un papel importantísimo en la reducción del riesgo. La astaxantina, que además hago este inciso porque es importante, debe ser natural. Cuando sale de procesos químicos, se han encontrado que tiene derivados del petróleo. En cambio, la astaxantina natural viene del alga Haematococcus pluvialis y esa es la que debe incorporarse en los complementos y debe aparecer siempre
procedente de astaxantina procedente de este alga. Exactamente, nos da el beneficio sin el riesgo. Exacto, es que si no pone eso, tiene procedencia química que no cumpliría con estos con el criterio, exactamente. Bien, Diego, entonces, está claro que si combinamos estos dos productos, tanto AVEVLOG como Glicolib, podemos encontrar que estaríamos trabajando activamente sobre la disminución de bastantes factores de riesgo cardiovascular. ¿Podríamos enumerarlos? Así, Sí, para sí, que quede clarísimo. Absolutamente. El primero es cómo modula la ingesta de calorías, o sea, logramos reducir el ingreso de lípidos y el ingreso de carbohidratos a nuestro cuerpo. Primer punto. Segundo punto, cómo modula colesterol, triglicéridos, o sea, los lípidos en sangre se van a ver favorecidos en sus niveles a medida que usamos el producto. Disminución de la resistencia a la insulina lo hemos tratado bastante porque es el punto trascendental. Y adicionalmente la mejoría del riesgo cardiovascular, no solo por todo lo que ya mencionamos, sino por reducir los niveles de homocisteína y sus consecuencias. Y el último, que también es importante, frenando el estrés oxidativo. Absolutamente, la astaxantina como la reina de los antioxidantes. Pues Diego, yo creo que a estas alturas tenemos todos claro lo que es la insulina, la resistencia, la glucosa en sangre, el síndrome metabólico, los factores de riesgo cardiovascular, cómo todo eso influye en nuestro peso, por qué es tan importante controlar el peso. Insistíamos al principio, no tanto por una cuestión estética, sino o incluso de aversión a la gordura, sino por una cuestión de salud y sobre todo bueno, pues tener claro que hay mecanismos, que hay, vuelvo a repetir la frase, bastones que nos ayudan a romper círculos viciosos y empezar de cero. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.